Miri, para empezar, y claro, ustedes saben, Miriam, entre otras cosas, es una gran especialista en historia de la educación. La pregunta tiene que ver, empezamos así las conversaciones, entre la construcción histórica de las secundarias en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y las marcas, las huellas, los debates, lo que obtura, lo que facilita pensarlas en este tiempo. Y diría la otra pregunta en relación con esto es por qué un profesor o una profesora tendría que saber de esto, en la hipótesis que manejamos que tendría que saberlo, Y ¿no? efectivamente, bueno, la historia de la educación media, como se llamó durante mucho tiempo, más secundaria, más como la llamamos en provincia de Buenos Aires desde hace unos años a esta parte, eh, tiene una rica historia. Yo voy a hacer, no la voy a recorrer hoy porque necesitaríamos un espacio de un par de horas al menos solo para eso, pero sí quisiera detenerme en un punto de esa historia que es bastante reciente y que habla un poco de cómo fue hacia atrás, que es, bueno, sin lugar a dudas, el hito sustantivo que significa la decisión de la obligatoriedad de la escuela secundaria. A partir de la ley del 2006 en la provincia de Buenos Aires, a partir de la ley del 2007. Bueno, allí hay un punto muy importante que desarma para atrás, y por supuesto de allí en más, el modo en el que fue concebida socialmente la escuela secundaria, en el para quiénes, en el para qué, eh, que la escuela debía involucrar. Y la verdad que cuando uno transitaba las salas de profesores en torno a 2005, que se estaba discutiendo la ley y demás, encontraba mucha resistencia o mucho pregunta acerca de que la escuela secundaria sea obligatoria, si en realidad la escuela que es obligatoria es la primaria. eh, Había una resistencia de suponer que a la secundaria llegaban aquellos que, bueno, eran meritorios en un recorrido, habían sido bien evaluados en su trayectoria interior y por lo tanto se llegaba a la escuela secundaria. Y eso fue realmente muy conmovido, y yo diría en poco tiempo, porque en esos años había, por supuesto, uno está generalizando, pero había ciertos lugares de resistencia, y en pocos años ya uno no encuentra esa resistencia y esas posiciones airadas de no, bueno, la escuela secundaria ya estamos los que se entiende que teníamos que estar, la escuela que es para todos es otra, etcétera. Y la verdad que también eso suponía, construía una escuela secundaria en la que se era, no solo los que llegaban a ella eran aquellos que habían sobrevivido, y permítanme ponerle comillas a esa expresión, sino que además eran conscientes, éramos, digamos, también conscientes de tener esa posición privilegiada, de que no era lugar para todos. Entonces, discutir fuertemente esa noción y conectarla con la noción de derecho produjo escalonadamente la serie de transformaciones que vivimos desde entonces y que hoy vamos reafirmando cada día, que alcanza otras características, que tiene que avanzar algunos pasos más, porque eso supuso trabajar con la escuela secundaria en contextos de encierro, en comunidades terapéuticas, o sea, garantizar ese derecho aún en aquellos lugares más desventajados, y eso se impuso como una necesidad de revisar la escuela. Entonces allí hay un punto muy, muy importante, porque va a discutir aquella vieja noción propia de nuestra historia de la escuela secundaria, de que en definitiva allí transitaban aquellos eh, que eran bueno, los que habían hecho un recorrido meritorio que justificaba su aprobación. Pero además eso supone pensarla efectivamente como un lugar en el que la formación, el trabajo pedagógico, el ocuparse de que se aprenda,
pasa a tener un lugar primordial que le va a estar peleando terreno todo el tiempo a la dimensión de la evaluación, la calificación, la acreditación por la que pasaban los meritorios. Por supuesto, esto sigue estando, pero pasa a tener una dimensión formativa más marcada. Y junto con ello también se va produciendo en esos años algo que nos habla mucho de cómo es el pasado de la escolaridad, que es que esto mismo justamente pone en discusión la cuestión del formato de la escuela secundaria. Ese que teníamos absolutamente naturalizado, ese que conocíamos, ese que nos parecía que era el obvio, que era el sinónimo de la escuela secundaria, empieza a resquebrajarse. Porque con los historiadores de la educación hemos aprendido que la historia de la escuela es, en buena medida, la historia de los sectores medios. No solo porque hayan sido esos sectores los que mayor provecho sacaron de la escolaridad, sino, sobre todo, porque lograron que la escuela tomara como propios, los convirtiera en universales y convirtiera en sinónimos de escuela la serie de modos de ver el mundo, modos de ver la vida, modos de inscribirse en el vínculo con el trabajo, propios de esos sectores sociales. Entonces, aquello que se suele pensar como la escuela que es sí o sí es así, sí o sí es en este formato, sí o sí es con 12, 14 asignaturas en simultáneo, sí o sí es con calificaciones y queda fuera el que no aprueba, en realidad es un formato peculiar que se construye en un determinado modelo que tiene que ver con las prácticas culturales y funcionales a esos sectores sociales. En la medida en que pensamos en una escuela que abarque a una población mucho más extensa, que efectivamente se ocupe de producir prácticas que alcancen a aquellos que no habían sido la población priorizada para la escuela, necesariamente hay que revisar las funciones, los modos de concebir a los y las estudiantes propios de ese modelo. Aquello que era un formato prácticamente inapelable se vuelve en sí mismo un obstáculo para la universalización de la escuela. Y eso entonces empieza a producir efectivamente una renovación significativa. Por ejemplo, que nuestras escuelas secundarias incluyan tener salas maternales para hijos de estudiantes de la escuela o hermanos menores, y que eso no sea ser padre, madre, o estar ocupándose de la atención de un menor, no sea contradictorio con ser estudiante, que es bueno, esta serie de aspectos pasen a ser considerados parte de esa dinámica.